Durante años vivió como si el mundo pudiera seguir sin él, moviéndose entre sus días con una quietud que dolía más que el ruido. Pero una noche, mientras el silencio se apretaba alrededor de su pecho, una nota doblada apareció deslizándose bajo su puerta. Venía de un niño al que apenas había notado. Y esas pocas líneas, escritas con manos pequeñas, abrieron una grieta que transformaría su vida para siempre. Él ya se había acostumbrado a la quietud, una quietud que no tenía nada de paz. Era ese tipo de silencio que se instala como un peso, como si cada rincón de la casa respirara más que él. Sus días parecían marchar sin él, repetidos en una secuencia que no cambiaba, una rutina que se había convertido en un refugio y al mismo tiempo en una jaula. Cada mañana despertaba antes de que el sol apareciera, no porque quisiera, sino porque el sueño se había vuelto un visitante caprichoso. En el baño se veía en el espejo con la misma expresión apagada. Sus ojos tenían ese brillo perdido de quien lleva tiempo caminando sin rumbo. Se lavaba la cara, se vestía sin prisa pero sin verdadera intención, y salía de la habitación como si se deslizara, sin dejar huella en el aire que cruzaba. El trabajo no ayudaba. Era otra parte del mismo ciclo, mensajes, tareas mecánicas, reuniones que parecían repetirse aunque los temas cambiaran. Volvía a casa cada noche como si regresara a un cuarto vacío del que nunca había salido realmente. Nadie lo esperaba. Nada lo llamaba. Él simplemente estaba. El edificio donde vivía estaba lleno de vida, pero no la suya. Escuchaba niños correr por el pasillo, escuchaba discusiones de familias que se organizaban para la cena, escuchaba risas que subían por las escaleras. Pero él pasaba entre todo eso como un fantasma que va de un lugar a otro sin tocar nada. Y allí, entre todas esas vidas, vivía el niño. Un niño pequeño, silencioso, del tipo que uno casi no nota porque no interrumpe, no hace ruido, no exige espacio. Algunas veces él lo veía bajar las escaleras con una mochila demasiado grande para su espalda. O lo veía sentado en los escalones, dibujando en un cuadernito, como si el mundo solo existiera cuando él lo trazaba con lápiz. No hablaba mucho. No corría como los otros. Era casi invisible. Pero lo observaba. Los niños ven más de lo que los adultos creen. Ven cosas que los adultos esconden incluso de sí mismos. Ese niño lo veía pasar cada día con el cuerpo vencido, con los hombros caídos, con un gesto que decía más que cualquier palabra. No entendía la tristeza, pero la reconocía. No comprendía las historias, pero sabía cuando alguien cargaba algo pesado. Y un día, como si fuera una coincidencia cruel o un llamado inevitable, todo comenzó a tambalearse. Una mañana recibió un mensaje de su jefe, un mensaje frío, seco, sin adornos, reestructuración. Esa palabra corta que tantas veces significa algo más grande. Que tantas veces significa que alguien sobra. Que tantas veces significa miedo. Cerró el mensaje sin reaccionar, como quien ya espera el golpe antes de recibirlo. No sintió rabia, ni sorpresa. Solo un cansancio antiguo, profundo, que le apretó los pulmones. Aquella noche la casa estaba más oscura que de costumbre. No encendió ninguna lámpara cuando llegó. Se dejó caer en la cama sin quitarse los zapatos, mirando el techo como si allí pudiera encontrar un motivo para seguir adelante. Pero lo único que encontró fue el eco de su propio silencio. Entonces escuchó el sonido, muy suave. Un roce contra la tarima, como si algo leve se hubiera movido a los pies de su puerta. Frunció el ceño. El sonido volvió. Un pequeño ras, apenas audible. Y luego, silencio total. Se levantó despacio, empujado más por la curiosidad que por la inquietud. Caminó hacia la entrada, abrió la puerta, y no vio a nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz amarilla de la lámpara del techo que llevaba años parpadeando. Pero allí, en el suelo, descansaba un papel doblado. Lo recogió con cuidado, como si fuera algo delicado. Volvió a cerrar la puerta, se apoyó contra ella y desplegó el papel. La letra era desordenada. Las palabras tenían trazos inseguros pero honestos. Sé que estás triste. Si quieres hablar, yo puedo escuchar. Se quedó mirando esas líneas como si fueran un mensaje de otro universo. Un universo donde alguien veía algo en él. Donde alguien lo notaba. Donde su tristeza no era un secreto escondido en la sombra, sino algo que alguien, un niño, nada menos, había decidido no ignorar. Sintió un nudo en el pecho. Un nudo que no se formaba por dolor, sino por sorpresa. ¿Cómo podía un niño ver lo que nadie más había visto? ¿Cómo había encontrado el valor de escribir algo así? Se deslizó hasta sentarse en el suelo, con el papel aún entre las manos. Durante años se había convencido de que su ausencia no importaba. Y ahora,
En medio de una noche común, un niño había demostrado lo contrario. Se quedó allí largo rato, con la nota en la mano, con la cabeza apoyada en la puerta, respirando más lentamente que de costumbre. Era extraño. Pero era real. Y esa realidad empezaba a mover algo dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto que él estaba desapareciendo. Y alguien, pequeño y silencioso, había decidido tenderle la mano. Durante los días que siguieron a aquella primera nota, algo en su vida empezó a cambiar de forma, aunque él caminara como si todo siguiera igual. Y era cierto, por fuera, nada había cambiado. El mismo pasillo, la misma puerta, la misma rutina silenciosa. Pero dentro de él, algo se había movido en silencio, como una pieza que encaja sin sonido y sin permiso. La nota se quedó en la mesa del comedor durante días. No podía guardarla. No podía tirarla. Tampoco podía ignorarla. Cada vez que pasaba por allí, su mirada se detenía en el papel doblado. A veces lo tocaba con la punta de los dedos, casi sin darse cuenta, como si necesitara confirmar que era real. Que alguien había escrito eso para él. Sin embargo, no contestó. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. ¿Qué se le responde a un niño que ha visto lo que uno mismo ha negado durante años? Mientras tanto, la vida seguía empujando. El trabajo enviaba correos confusos, su jefe desaparecía detrás de mensajes ambiguos, y esa palabra, reestructuración, seguía flotando sobre su cabeza como una nube que amenaza lluvia sin soltar una sola gota. Esa incertidumbre, que antes lo habría hundido, ahora se mezclaba con un eco nuevo. Alguien me vio, y esa idea lo perseguía. Un día, mientras regresaba del supermercado con una bolsa que parecía más pesada de lo normal, lo vio. El niño estaba sentado en el escalón del primer piso, con su cuaderno de dibujos abierto sobre las rodillas. Dibujaba con una concentración intensa, como si cada trazo fuera una puerta hacia otro mundo. Al escuchar pasos, levantó la vista. Sus ojos se encontraron durante un segundo demasiado largo. Él sintió un impulso extraño, detenerse, decir algo, agradecerle por la nota. Algo simple. Pero las palabras se quedaron atrapadas detrás de su lengua. El niño bajó la mirada. Seguiu dibujando. No presionó. No pidió nada. Esa actitud, esa ausencia de demanda, fue lo que más le dolió. Durante años había vivido rodeado de gente que pedía, exigía, reclamaba. Jefes, expectativas, responsabilidades. Siempre alguien necesitaba algo de él. Y ahora, justo ahora que él se estaba desmoronando, un niño apareció y no pedía nada. Solo ofrecía. Esa noche, mientras cenaba en silencio, escuchó algo en el pasillo. Una ligera vibración. Un tropiezo. Luego un pequeño tap 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 contra su puerta. No era la timidez del papel, era distinto. Un sonido suave, como un intento de llamar sin molestar realmente. Se levantó, dudando, abrió. El pasillo estaba vacío otra vez. Pero esta vez había algo apoyado contra su puerta, un dibujo. Un dibujo hecho a lápiz, con colores que parecían gastados por el tiempo. Un hombre de pie frente a una ventana. Y detrás de él, una sombra más grande. La sombra tenía forma de nube negra. Pero el hombre no la miraba. Estaba mirando la ventana abierta. Fijó los ojos en esa ventana dibujada. Tenía líneas suaves. Luz. Un cielo que parecía limpio. Debajo del dibujo, con letras torcidas. No siempre es tan oscuro como parece. Sintió como la respiración se le aceleraba, no por ansiedad, sino por una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad que no sabía manejar. ¿Cómo era posible que un niño entendiera algo que él había pasado años negando? Entró, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Necesitó minutos para calmarse. Guardó ese dibujo junto a la nota anterior, como si fuera un pequeño tesoro que no sabía aún cómo honrar. Después se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y cerró los ojos. El eco de las palabras del niño flotaba en su mente. No siempre es tan oscuro como parece. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si la oscuridad que él veía no fuera la única versión posible? ¿Y si había luz, y él simplemente había olvidado cómo llegar a ella? Esa noche durmió mal, pero por primera vez en mucho tiempo, no por miedo. Fue más bien una inquietud nueva, como si algo dentro de él estuviera tratando de despertar. Al día siguiente se encontró revisando su teléfono antes de levantarse. No esperaba ningún mensaje del niño, no tenía su número, pero algo lo hacía revisar igual. No encontró nada, claro. Pero el acto, por sí solo,
Le mostró hasta qué punto la presencia de ese niño se había colado en su rutina emocional. En los días siguientes volvió a escuchar pasos ligeros en el pasillo. Algunas noches, risas suaves desde la puerta de al lado. A veces, un pequeño golpe contra la pared, como si él también tuviera permiso de existir. Y cada uno de esos sonidos le recordó algo esencial. La vida seguía. A pesar de su miedo, a pesar de su dolor, a pesar de la oscuridad. Y entonces, una tarde, mientras estaba sentado en la mesa del comedor revisando papeles del trabajo que ya no le importaban tanto, escuchó el sonido que se había vuelto familiar. Ese ras. El susurro del papel contra el suelo. Corrió hacia la puerta, aunque se detuvo antes de abrirla. Respiro hondo. Se preparó. Allí estaba. Un tercer papel. Lo recogió y lo abrió en el acto, sin esperar a estar dentro. El papel decía: yo también me siento solo a veces. El simple hecho de que el niño confesara eso, que abriera su propio corazón primero, lo dejó sin aliento. Lo hizo sentir algo que no recordaba haber sentido. La necesidad de responder. No por obligación. Por humanidad. Entró a su departamento, buscó un lápiz, buscó una hoja, pero su mano temblaba. Escribir era más difícil de lo que parecía. ¿Qué le decía uno a un niño que había tenido el valor de ser honesto primero? Después de varios intentos fallidos, escribió: gracias. A veces ayuda saber que no somos los únicos. Dobló el papel, lo sostuvo entre los dedos. Caminó hacia la puerta. Y allí se quedó congelado. ¿Cómo se dejaba algo así debajo de la puerta de un niño sin parecer extraño, intrusivo, inapropiado? La duda lo invadió, el miedo a hacer algo mal, el miedo a romper algo delicado. Pero entonces recordó algo crucial. Él no había iniciado nada. Él no había irrumpido en la vida del niño. El niño lo había elegido. El niño había dado el primer paso. Y el segundo. Y el tercero. Dejó su inseguridad a un lado. Abrió la puerta apenas lo suficiente. Y empujó el papel por debajo de la puerta de al lado. Después retrocedió hasta su mesa como quien acaba de hacer algo irreparable. Pero no lo era. Y lo supo horas más tarde, cuando escuchó un golpecito en la pared. Un golpecito suave. 3 veces, como un gracias, como un aquí estoy. Él levantó la mano y respondió con 2 golpes. Esa pequeña conversación, hecha de madera, pared y silencio, marcó el inicio de algo que aún no comprendía del todo, pero que ya podía sentir profundamente. Las noches se volvieron diferentes. Ya no eran un pozo. Eran un puente entre su mundo apagado y el mundo pequeño, luminoso y sorprendentemente sabio de un niño. Y en ese puente, aunque no lo sabía aún, estaba empezando a caminar hacia sí mismo. El ritmo silencioso que se había formado entre ellos empezó a crecer con los días. No era una relación en el sentido tradicional. No había conversaciones claras, no había promesas, no había acuerdos. Era una serie de pequeños gestos, casi imperceptibles, que sin embargo comenzaban a sostenerlo. Pero como toda luz que aparece en una vida acostumbrada a la sombra, también generó un conflicto. O varios. Algunos internos, otros externos. Y él empezó a sentirlos uno por uno. El primero fue el trabajo. Durante semanas había vivido con el peso de la incertidumbre, pero ahora esa incertidumbre iba tomando forma. Un correo llegó una mañana cualquiera, tan simple que daba rabia. Tenemos que hablar, mañana, 10. No decía nada más. Y en su experiencia, un correo que no dice nada más es, en realidad, el que más dice. Pasó toda la noche pensando en ello. No con el pánico paralizante de antes, sino con una mezcla confusa de nerviosismo y aceptación. Parte de él sabía que ese hilo que lo mantenía unido a su trabajo era demasiado débil para durar. Pero otra parte, la parte más humana, temía perder lo poco que quedaba estable en su vida. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó un ruido en la pared. 3 golpecitos. Una pequeña señal. Se incorporó lentamente. Apoyó la mano en la pared. Respondió con 2 golpecitos. Una pausa. Luego un pasecito suave. Como si el niño deslizara la palma de su mano del otro lado, asegurándose de que él seguía allí. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos. La mañana siguiente, sin embargo, llegó demasiado rápido. No desayunó. No abrió las cortinas. Se vistió casi automáticamente, como si su cuerpo supiera de memoria cómo enfrentarse a una caída. El camino hasta la oficina se sintió más largo que nunca. Los edificios parecían mirarlo desde arriba, pesados y distantes. Cada paso tenía el peso de un quizá ya no me necesitan. Los latidos en su pecho eran lentos,
como si su corazón estuviera tratando de retrasar lo inevitable. La reunión fue corta. Más corta de lo que esperaba. Su jefe ni siquiera lo miraba directamente a los ojos. Le dio un discurso en tono neutro sobre decisiones estructurales, recortes, nuevas direcciones corporativas. Palabras que se sienten frías incluso cuando se dicen con tono suave. Él escuchó todo en silencio, con las manos en el regazo, apretando los dedos entre sí para no mostrar cuánto temblaban. Lo sentimos. Te avisaremos sobre los detalles del paquete de salida. Todo terminó ahí. El cierre fue tan impersonal que dolió más que el propio despido. Salió del edificio con los hombros tensos y la garganta seca. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor, y eso lo desconcertó. ¿Cómo podía la vida seguir funcionando cuando la suya acababa de tambalearse? Caminó sin rumbo por varias cuadras. Sentía cada parte de sí mismo pesada. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejar que la ciudad lo tragara. Al llegar al edificio, se detuvo frente a la puerta antes de entrar. Quiso respirar hondo, pero el aire parecía no entrarle del todo. Subió las escaleras. Y en el pasillo, justo antes de llegar a su departamento, vio algo. Un papel. Un pequeño papel doblado, colocado justo frente a su puerta, como si lo hubiese estado esperando. Por un momento, su visión se nubló con lágrimas que no había permitido salir en ningún punto del día. Se agachó. Lo tomó. Lo abrió ahí mismo, en el pasillo. La nota decía: hoy no sé por qué, pero pensé en ti. Ojalá esté bien. Esa simple frase, escrita probablemente sin entender su profundidad, lo quebró de una manera inesperada. El niño había sentido algo. O había decidido escribir sin razón. O había tenido una intuición infantil que, por alguna razón, coincidía con el peor día en meses. Él entró a su apartamento sin quitarse los zapatos. Se dejó caer en el suelo, apoyado en la puerta, con la nota entre los dedos. Lauro. Lloró por la pérdida del trabajo, por la sensación de fracaso, por la incertidumbre, por todos los días en los que quiso desaparecer. Y también lloró por ese niño que lo había visto incluso cuando él no quería ser visto. Cuando las lágrimas se detuvieron, quedó en silencio largo rato. Un silencio distinto al anterior. No era un vacío, era un espacio donde algo nuevo podía crecer. Los días siguientes no fueron fáciles. La tristeza volvió, la ansiedad lo visitó, la sensación de inutilidad se asomó en cada esquina. Pero ahora tenía algo que antes no tenía. Un pequeño recordatorio de que no estaba solo del todo. Y eso lo mantuvo en movimiento. Un día, mientras preparaba café sin ganas, escuchó pasos apresurados en el pasillo. No los pasos alegres de los niños que corrían. No los pasos pesados de los vecinos adultos. Era un trote pequeño y ligero, que conocía de memoria. Se asomó por la mirilla. El niño estaba allí, esperando a que su madre abriera la puerta porque no lograba encontrar la llave. Estaba inquieto, como si tuviera algo en las manos que quería colocar en algún lugar sin que nadie lo notara. Finalmente la madre abrió, el niño entró, y antes de que la puerta se cerrara, él vio algo. Un dibujo pegado a la parte interior de la puerta, una caricatura de una persona. Y debajo, un nombre. No su nombre real. Una palabra diferente. Vecino. Ese simple detalle lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Significaba que el niño lo pensaba, que lo recordaba, que tenía un lugar en su mundo, aunque fuera pequeño. Esa tarde decidió salir de su apartamento. No por obligación. Por necesidad. Se dirigió al parque cercano y se sentó en una banca. Cerró los ojos y dejó que el viento frío del final de la tarde le despeinara el cabello. La vida seguía, sí. Pero él también seguía. Y eso ya era un logro. Allí, sentado, con las manos dentro de los bolsillos, sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa diminuta. La posibilidad de empezar de nuevo. Pero esa posibilidad vino acompañada de una duda poderosa, una que lo atacó con fuerza esa misma noche. Después de cenar, mientras se preparaba una taza de té, escuchó un golpe fuerte en el pasillo, como si algo se hubiera caído. Abrió la puerta y vio al niño en el suelo, tratando de recoger un estuche de colores que había caído. La madre estaba varios pasos más adelante, sin haberse dado cuenta. Él se acercó despacio y se inclinó para ayudarlo. Los ojos del niño se levantaron hacia él, grandes, vulnerables, sorprendidos. Está bien. Él hizo un gesto suave, sin tocarlo. El niño asintió, aunque sus mejillas estaban rojas, no del golpe, sino de la vergüenza. Ayudó a recoger los colores y se los extendió. El niño los tomó con ambas manos, tembloroso,
y susurró un gracias tan pequeño que casi se perdió en el pasillo. Fue un momento simple. Pero después, al entrar nuevamente en su apartamento, un pensamiento entró con él. Estoy empezando a necesitarlo demasiado. Estoy apoyando mi vida en un niño que no me pertenece. Ese pensamiento lo asustó, porque sabía que los niños crecen. Cambian. Se mudan. Se alejan. Sabía que la vida no los deja quedarse donde empiezan. Y temía que, cuando llegara el momento inevitable, él volviera a quedarse vacío. Pero también sabía otra cosa, algo igual de cierto. Un niño no habría llegado a su vida si él no hubiera estado absolutamente roto. Y ese niño, por razones que no conocía, había elegido verlo. Ese conflicto, entre la necesidad y el miedo, entre la cercanía y la posible pérdida, se volvió el centro de sus días. Acto 3 no fue un choque externo. Fue el choque dentro de su pecho, un corazón que empezaba a querer sentir. Pero aún no sabía si podía sobrevivir a otra pérdida. Los días después de aquel incidente en el pasillo tuvieron un peso diferente. No solo por el despido que aún procesaba, ni por el desorden emocional que se arremolinaba dentro de él, había algo más. Algo que lo inquietaba, una mezcla de cercanía y miedo, un temor extraño a que esa conexión con el niño, esa que lo había sostenido, pudiera convertirse en una dependencia peligrosa. Esa inquietud, sin embargo, no impedía que cada sonido en el pasillo lo hiciera detenerse. Cada risa suave. Cada golpe pequeño. Cada vez que escuchaba pasos apresurados, su atención saltaba como si algo dentro de él supiera que el mundo había cambiado. Una noche, mientras intentaba reorganizar sus pensamientos, escuchó un sonido nuevo. No uno que reconocía, no un papel, no un golpe en la pared. Era un sonido irregular. Un sollozo. Él se quedó inmóvil. Los sollozos venían de la puerta del niño. Se acercó lentamente, como si el aire mismo le pidiera caminar sin hacer ruido. Puso la oreja contra la pared y escuchó claramente, un llanto suave, apagado, como si el niño estuviera tratando de esconderlo. No lo pensó. Tocó la pared 2 veces, el mismo código que habían usado para decir estoy aquí. El llanto se detuvo unos segundos. Hubo un silencio frágil, luego, un pequeño golpe, débil, torpe, como si el niño respondiera sin tener fuerzas para más. Él sintió algo romperse dentro. Esa noche no escribió en su cuaderno. No cenó, simplemente se quedó sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared que lo separaba, creando un refugio invisible. No podía entrar. No podía consolarlo directamente. Pero podía estar ahí. Podía ofrecer compañía sin palabras. Era extraño, sentir tanto por alguien con quien nunca había tenido una verdadera conversación. Pero no era incierto, era verdad. En los días siguientes, algo cambió en la dinámica. El niño, que siempre había caminado rápido por el pasillo, ahora parecía más lento, más pensativo, más apagado. La madre, por su parte, tenía ojeras profundas, como si cargara un peso que no sabía repartir. Una tarde, mientras él regresaba del supermercado, escuchó a la madre discutiendo por teléfono. No puedo seguir así, no es culpa de él, lo sé, pero es mucho. Sí, ya sé que tenemos que mudarnos, pero no puedo hacerlo sola. Esas palabras fueron como un golpe frío en el estómago. Mudarse. Él había oído rumores, pequeñas pistas en sus conversaciones internas con el niño. Pero ahora lo escuchaba claramente. La mudanza estaba cerca. Más cerca de lo que quería admitir. Algo en su pecho se apretó como si una mano invisible lo estuviera exprimiendo. Esa noche, mientras se duchaba, sintió como la idea de perderlo nuevamente despertaba un miedo que no había sentido en años. No el miedo al rechazo. No el miedo al fracaso. Un miedo más profundo. El miedo a volver a desaparecer. Dejó que el agua corriera sobre sus hombros. Cerró los ojos. Sintió como si el vapor le ablandara las ideas, como si su mente estuviera entrando en ese punto donde la verdad ya no puede esconderse. Ese niño había sido el puente. La chispa, la mano extendida, la voz que había reafirmado que él seguía allí, aunque él mismo lo hubiera olvidado. Y ahora, ese puente se tambaleaba. Cuando salió de la ducha, escuchó el sonido que se había convertido en parte esencial de su vida, el ras del papel. Esta vez no dudó, corrió hacia la puerta, casi tropezando con la alfombra. Abrió, y allí estaba. Un papel azul, doblado con precisión. Pequeño. Lo recogió, volvió a su mesa. Su respiración era irregular. Algo dentro de él sabía que este mensaje sería diferente. Lo abrió lentamente. Una sola frase. Tres os temblorosos.
A veces tengo miedo de irme. El mundo se detuvo. El aire dejó de moverse. Sus manos comenzaron a temblar. Porque ese niño no estaba hablando de un miedo superficial. No era el miedo infantil a cambiar de escuela o de barrio. Era otra cosa. Era un miedo existencial, profundo, el tipo de miedo que él conocía demasiado bien. Y lo devastó. Se sentó en el suelo, apoyado contra la mesa, con la nota entre las piernas. Por primera vez desde que había empezado esta extraña relación de papel y silencio, sintió una urgencia imparable. Tenía que responder. Tenía que decir algo que no fuera solo cortesía. Tenía que ofrecerle algo más que compañía pasiva. Tenía que hablarle de verdad. Tomó una hoja. Y escribió: a veces yo también tengo miedo de irme, o de quedarme. Pero creo que podemos tener miedo y aún así estar bien. No tienes que ser fuerte solo. Pero cuando terminó de escribirlo, se detuvo. Algo dentro de él gritaba. Una pregunta enorme, pesada. Asterisco, ¿y si me estoy apoyando demasiado en él? ¿Y si él también depende demasiado de mí? Asterisco. El papel en su mano se volvió más pesado. Lo dobló. Se lo llevó a la puerta. Se agachó. Y ahí, a centímetros del suelo, Poirot. no lo dejó pasar. Fue la primera vez desde que comenzó todo que detuvo su propia respuesta. El conflicto era brutal. Quería ayudarlo. Quería sostenerlo. Quería cuidarlo. Pero también temía que esta conexión, por hermosa que fuera, estuviera sosteniéndolos a ambos en el borde de algo peligroso. Cerró la puerta con suavidad. Se quedó parado en la oscuridad. Con la nota en la mano, con un silencio que ya no sabía si era compañía o advertencia. Durante esa noche casi no durmió. La angustia volvía como una marea alta. Sentía culpa por no haber respondido. Sentía miedo de responder demasiado. Sentía confusión por no saber cuál decisión era la correcta. A la mañana siguiente encontró otro papel. Uno muy pequeño, pegado en la parte inferior de su puerta, como si el niño lo hubiera dejado sin querer llamar la atención. El papel solo decía: «¿Estás ahí?». Él apoyó la frente contra la puerta. Le temblaron los dedos. Un nudo enorme se formó en su garganta. No respondió con palabras. Respondió con algo que había aprendido de él. Le dio 2 golpecitos suaves a la pared. Durante un largo rato no pasó nada. Luego, un solo golpecito del otro lado. Y con eso, una calma triste lo envolvió. El niño aún estaba ahí. Él también. Y aunque los dos tenían miedo, sabían que no estaban solos. Ese era el conflicto. Esa era la batalla interior. Esa era la escalada emocional. Querer quedarse. Saber que viene un cambio. Tener miedo a perder lo que lo sostiene. Y sobre todo, saber que a veces hay que perder algo para encontrar una versión nueva de uno mismo. Los días siguientes a aquel pequeño golpe en la pared estuvieron envueltos en una especie de claridad triste, como si el mundo hubiera decidido bajar la luz para que él pudiera ver mejor lo que llevaba dentro. No era oscuridad. No era caos. Era algo más profundo, la preparación para un cambio inevitable. Había vivido mucho tiempo escondido detrás de pensamientos y rutinas que lo protegían de sentirse vivo. Y ahora, por la presencia silenciosa de un niño, esas barreras comenzaban a fracturarse, no con violencia, sino con una suavidad que resultaba incluso más devastadora. Cada mañana, al abrir los ojos, tenía una sensación distinta. Antes despertaba en un vacío, ahora despertaba en una espera. Esperaba los pasos pequeños en el pasillo, esperaba el sonido del lápiz del niño cuando dibujaba sentado en los escalones. Esperaba, aunque no lo admitiera, que un día más pudiera pasar sin que él se mudara. Pero sabía que ese día llegaría. Se acercaba, podía sentirlo como siente uno el cambio del clima antes de que llueva. Aún así, comenzó a hacer algo nuevo, prepararse para no derrumbarse cuando sucediera. Ese fue el primer giro de acto 5. Comenzó a limpiar su apartamento. No por obligación, sino por instinto. Pasó horas despejando rincones que no tocaba desde hacía años. Tiró papeles que no servían, ropa que ya no representaba a la persona que quería ser, objetos que había guardado por si acaso pero que en realidad lo anclaban al pasado. Mientras ordenaba un cajón olvidado, encontró un reloj que había dejado de funcionar. Tenía polvo en los bordes y la correa estaba desgastada. Lo sostuvo en la mano y sintió algo extraño. Un symbole. El tiempo detenido. El tiempo que él había detenido sin darse cuenta. Lo dejó en la mesa, como recordatorio silencioso de que los relojes pueden repararse. Y quizás él también. En medio de esa limpieza emocional, escuchó algo en el pasillo, la voz de la madre del niño. No estaba discutiendo esta vez.
Sanaba cansada. Una fatiga profunda, no del cuerpo, sino del alma. Sí, ya casi terminamos, él está triste, lo sé, no es por la escuela, es por dejar este lugar, sí, es difícil para él, para mí también. Él se detuvo. Su respiración se cortó, la mudanza no era un rumor, era inminente. Real. La voz continuó, pero él dejó de escuchar. Se apoyó en la encimera de la cocina, tratando de calmar el temblor que recorría su pecho. Había sentido muchas pérdidas en su vida, demasiadas quizás. Personas que se habían ido sin aviso. Momentos que se habían desvanecido sin despedida. Y sin embargo, esta despedida, la de un niño al que ni siquiera conocía oficialmente, lo golpeaba de una forma completamente distinta. Había algo en esa pequeña presencia que se le había quedado adherida al alma. Algo que lo mantenía despierto. Algo que lo sostenía. Y ahora ese algo estaba a punto de desaparecer. Esa noche, se quedó sentado en el suelo junto a la puerta, sosteniendo la última nota del niño. ¿Estás ahí? La frase parecía cada vez más profunda cuanto más la leía. Era la pregunta que él mismo había querido hacerle al mundo durante años. Y nunca recibió respuesta. Hasta ahora. Cuando finalmente se levantó para ir a la cama, notó algo en el suelo. Un pequeño dibujo. Alguien lo había deslizado muy despacio, tan despacio que él ni siquiera lo escuchó. Era un dibujo del propio edificio, de su puerta, y la del niño. Una línea punteada conectaba ambas. Debajo había una frase. A veces, estar cerca no depende de vivir al lado. El aire se le escapó de los pulmones. Se sentó en la cama con el dibujo entre las manos, sintiendo que ese papel tenía un peso que trascendía su tamaño. Se quedó mirando el techo, donde la luz tenue formaba sombras que parecían moverse como olas. Un pensamiento nuevo, fuerte, inesperado lo atravesó. Asterisco, quizá no estoy perdiendo algo. Quizá estoy aprendiendo cómo sostenerlo, asterisco. Ese pensamiento fue el segundo gran giro de acto 5. A la mañana siguiente, algo dentro de él cambió. Se despertó antes del amanecer, y en lugar de quedarse inmóvil observando la nada, se levantó y salió a caminar. No tenía destino. Pero sus pasos se sentían más firmes, como si su cuerpo ya supiera que este era el momento en que debía avanzar. El aire frío le aclaró la mente. El cielo comenzaba a teñirse de un color malva, suave, casi tímido. Y él sintió una verdad simple. La vida seguía. Incluso en el dolor. Incluso en la despedida. Al regresar al edificio, vio al niño sentado en el primer escalón. Tenía el dibujo en las manos, como si estuviera esperando a que él regresara para comprobar que el mensaje había llegado. Los ojos del niño se levantaron al verlo. No dijo nada. Pero no tenía que hacerlo. Él se acercó, se sentó a su lado, sin palabras. Sin gestos grandes. Solo presencia. Los dos miraron un rato hacia el pasillo. El silencio no era incómodo. Era necesario. Después de algunos minutos, el niño habló por fin. No quiero irme. Él tragó saliva. Sintió un nudo formarse. Era la primera frase directa que escuchaba de su boca. Y llegó cargada de toda la verdad que un niño puede sostener. Lo sé, dijo él finalmente. Su voz salió baja, casi quebrada. A veces mudarse duele. El niño asintió, los ojos un poco rojos, pero sin lágrimas. Un niño que había aprendido demasiado pronto a no llorar. ¿Tú te has mudado?, preguntó él, curioso, esperando quizá un puente hacia su propia historia. Él asintió, sí. Muchas veces. Y dolía. Él respiró despacio, mucho. El niño miró su dibujo. Pero estás bien ahora. Él pensó, no mintió. Estoy mejor que antes. El niño asintió, como si necesitara escuchar esa respuesta más que nada. Luego se levantó y corrió hacia su puerta. Antes de entrar, se giró y dijo, yo también voy a estar bien. Fue un pequeño momento. Pero fue el tercer giro del acto 5. El niño no estaba pidiendo salvación. Estaba pidiendo acompañamiento. Esa tarde, él salió al parque con su cuaderno. Escribió durante horas. Escribió sobre el dolor. Sobre las despedidas. Sobre el niño. Sobre él mismo. Sobre la forma en que una conexión inesperada había iluminado rincones de su interior que nunca había querido ver. Y mientras escribía, dejó escapar las palabras que más necesitaba decir, aunque nadie más las viera. No quiero que te vayas. Pero también quiero que seas feliz. Ese era el verdadero punto de quiebre. La transición entre necesitar y aprender a dejar ir sin romperse. Días después, mientras organizaba su ropa, escuchó cajas arrastrarse al otro lado del pasillo. Voces apresuradas. El golpeteo de cinta adhesiva.
La preparación final. El niño estaba empacando. Su corazón se detuvo un instante. Pero esta vez. No cayó. No se rompió. Se quedó quieto. Escuchando. Sintiendo. Aceptando. Le dolía, sí. Profundamente. Pero también sabía que esta conexión no estaba diseñada para durar en una sola dirección. Quizá esa era la lección. Esa noche recibió lo que sería la última nota antes de la mudanza. Era un papel blanco, más grande. Un dibujo más elaborado. 2 figuras de palitos. Una grande. Una pequeña. Ambas de pie frente a un camino largo. Y debajo, los caminos no se rompen. Solo se separan un ratito. Él presionó el papel contra su corazón. Comprendió que acto 5 no era solo el quiebre. Era la reconstrucción. Era aceptar que las personas que te rescatan no siempre se quedan. Pero te dejan algo dentro para que tú sigas adelante. Y él, por primera vez, estaba listo para seguir. El día después de recibir aquella última nota, algo cambió en él de una manera que no supo explicar al principio. No fue un estallido. No fue un clic repentino. Fue más bien una calma extraña, como si su pecho hubiese cedido después de semanas tensas. Como si, finalmente, algo dentro se hubiera rendido, pero no por derrota, sino por aceptación. Ese día despertó antes de que sonara la alarma que había puesto por primera vez en semanas. Se quedó mirando el techo mientras la luz temprana empezaba a pintar la habitación con tonos suaves. El aire se sentía diferente, como si la noche hubiera limpiado algo que él no podía ver. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, no sintió la urgencia de levantarse para escapar de sí mismo. Sintió curiosidad. Por él, por su día, por lo que vendría después. Se levantó, abrió las cortinas y dejó que la luz inundara la habitación. La claridad iluminó rincones que casi había olvidado. Las marcas en la pared donde antes apoyaba la cabeza. La mesa donde aún reposaban las notas del niño. El rincón donde apilaba cajas llenas de cosas que ya no necesitaba. Todo parecía igual y, a la vez, completamente distinto. El día avanzó lento. Hizo café y se sentó a beberlo mirando por la ventana. Observó a los vecinos salir. Vio a un perro arrastrar a su dueño por la acera. Observó una pareja discutirse en susurros apresurados. Y, en ese caos cotidiano, él notó algo que lo sorprendió. Se sentía presente, inusualmente presente. Como si cada pequeño detalle tuviera un significado, aunque no supiera cuál. La reflexión comenzó así, con algo tan simple como mirar por la ventana. Pasó gran parte de la mañana limpiando. No como quien intenta distraerse, sino como quien prepara espacio para algo nuevo, aunque aún no sepa qué es. Encontró objetos que lo hicieron detenerse. Un libro que había comprado y nunca abrió. Una fotografía donde su sonrisa parecía más real que ahora. Un cuaderno vacío que había comprado, prometiéndose escribir, pero que murió en un cajón. Tocó el cuaderno. Sintió una corriente leve recorrerle el pecho. Y lo dejó a un lado, como si lo estuviera reservando para algo que todavía no sabía formular. A media tarde decidió salir. No por necesidad, no por obligación. Por impulso. El aire estaba tibio. El cielo ligeramente nublado. Las calles tenían ese ritmo lento de los días tranquilos. Caminó sin rumbo, pero con la sensación de que ese paseo tenía un propósito oculto, aunque no pudiera nombrarlo. Llegó al parque sin proponérselo. Se sentó en la misma banca en la que había escrito semanas atrás. Sacó su cuaderno viejo y, aunque no lo había planeado, comenzó a escribir. Las palabras no llegaron como una cascada rápida. Llegaron como gotas, espaciadas, constantes. No sabía que la vida podía cambiar sin moverse. No sabía que el silencio podía ser compañía. No sabía que yo aún tenía algo por sentir. Escribió sobre el niño, sobre los mensajes, sobre el miedo que había sentido, sobre el alivio que había descubierto, y sobre la extraña sensación de estar siendo reconstruido por alguien que no sabía que lo estaba salvando. Cada palabra era una revelación. Cada frase, una especie de espejo. En un momento, se detuvo. Miró hacia la distancia. Un grupo de niños jugaba en los columpios. Risas. Gritos. Carreras. Cadas. Vida. Por un instante, sintió una punzada en el corazón. Recordó lo que había sido él. Recordó lo que ya no era. Recordó lo que pudo haber sido si no hubiera dejado que la oscuridad ganara terreno hace años. Pero la punzada no fue de dolor, fue de duelo. Y el duelo es un signo de amor, no de derrota. Volvió a escribir. Quizás este niño no vino a quedarse.
Quizás solo vino a señalarme un camino. Cerró el cuaderno. Respiro hondo. Sucedió algo entonces, algo extraño y sereno. No sintió miedo. Ese era el núcleo del acto 6. La ausencia del miedo que lo había definido durante tanto tiempo. Camino a casa, pasó frente a una papelería y algo impulsó sus pasos hacia adentro. No iba con ninguna intención, pero salió con algo que no se permitió comprar durante años, un cuaderno nuevo. De tapa azul. Del mismo color que algunas de las notas del niño. Cuando llegó al edificio, el pasillo estaba en silencio. La puerta del niño tenía cajas alrededor. Era el preludio de la despedida. Sintió un nudo. Pero no retrocedió. Tocó la pared con 2 golpes. No esperando respuesta, sino agradeciendo. Pensó que no habría respuesta esa vez. Pero después de unos segundos, suaves, casi invisibles, llegó el sonido. Un golpe, después otro. Dus. Como un gracias del otro lado. La madre abrió la puerta en ese momento y él se quedó inmóvil. Ella, sorprendida al verlo allí tan cerca, sonrió con una mezcla de cansancio y gratitud. Estamos empacando casi todo, dijo ella. Nos iremos pronto. Él asintió. La phrase le dolió. Pero, aceptó la herida. El niño apareció detrás de su madre. Sus ojos grandes, atentos, curiosos. Lo miró como si hubiera estado esperando ese encuentro. Estoy empacando mis cosas, dijo el niño, con un tono más triste de lo habitual. Él sonrió con suavidad. Lo escuché, respondió. Estás siendo valiente. El niño bajó los ojos, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de reconocimiento. Desde adentro de la casa salió un sonido, el golpe seco de una caja al cerrarse. La madre volvió adentro. El niño se quedó allí. Mirándolo. ¿Te vas a quedar aquí? Preguntó. Era una pregunta inocente, pero cargada de un peso emocional desproporcionado. Él dudó. Respiro. Y decidió ser honesto. Sí, respondió. Voy a intentar quedarme. ¿Dónde estoy? Conmigo. El niño asintió lentamente, como si esa respuesta le dijera algo importante, aunque no entendiera completamente qué. Antes de entrar, dijo algo más. Algo sencillo, algo devastador. Me alegra que estés aquí. Y se metió en su casa. Él se quedó inmóvil en el pasillo, sintiendo como esas palabras entraban en él como luz por una grieta. El resto del día lo pasó en su apartamento, ordenando los últimos rincones. Pero todo se sentía distinto. La habitación ya no era su prisión. Era un lugar donde cabía su nueva versión. Al caer la noche, abrió el cuaderno nuevo y escribió. Creo que la vida me está enseñando a despedirme sin quebrarme. No hubo lágrimas. No hubo desesperación. Hubo gratitud. Hubo una paz frágil, sí, pero verdadera. Y entonces llegó el pensamiento que culminó el acto 6. Asterisco, no estoy perdiendo al niño. Estoy recuperándome a mí, asterisco. Ese fue el verdadero giro. La revelación silenciosa. El nacimiento de algo más grande que la tristeza. El reconocimiento de que él, este hombre roto durante años, estaba aprendiendo a respirar por sí mismo. Y cuando apagó la luz esa noche, lo hizo sin miedo a la oscuridad. El día siguiente amaneció con una luz extraña, más blanca de lo normal, como si el cielo hubiera decidido no tomar partido por el sol ni por las nubes. Él se despertó antes de que el reloj marcara la hora. Por costumbre miró al techo, pero esta vez no sintió ese peso viejo en el pecho. Sintió otra cosa, la conciencia nítida de que el tiempo avanzaba, y de que estaba a punto de presenciar un final y un inicio a la vez. Se levantó sin prisa. Puso agua a calentar para el café, abrió la ventana y dejó que el aire frío de la mañana entrara en la habitación. Afuera, la calle tenía ese sonido especial de los fines de semana tempranos. Menos autos, más voces sueltas, algún portazo lejano, un perro que ladraba sin urgencia. Mientras movía la cucharita dentro de la taza, escuchó lo que ya esperaba. El ruido de cajas arrastrándose en el pasillo. Voces. Pasos. Puertas que se abrían y cerraban. La mudanza había comenzado. Se quedó unos segundos inmóvil, con la taza en la mano, sabiendo que si se quedaba allí, en la cocina, evitando mirar, todo sería más fácil. Pero también sabía que ese déjà vu, ese impulso de esconderse, era precisamente lo que lo había mantenido atrapado tantos años. Dejó la taza en la mesa. Y salió. Abrió la puerta de su departamento lentamente, como si temiera que el ruido interrumpiera algo sagrado. El pasillo estaba lleno de cajas apiladas, bolsas, una maleta vieja, una lámpara envuelta a medias en papel. La puerta del niño estaba abierta. Desde adentro se escuchaba la voz de la madre, cansada,
pero paciente. Eso no, mi amor, eso va en la mochila. No, ese cuaderno sí llévatelo. Eso lo dejamos aquí. El niño apareció en el marco de la puerta, con una sudadera demasiado grande y el cabello un poco despeinado. Llevaba su mochila colgada, abultada como si llevara dentro toda su vida. Lo vio, y por un instante su expresión se detuvo a medio camino entre la tristeza y la tímida alegría. «Hola», dijo él, con una voz que sonó más suave de lo que esperaba. «Hola», respondió el niño, apretando las correas de la mochila. Se quedaron en silencio unos segundos. No era un silencio incómodo, sino ese tipo de silencio en el que las palabras sobran, pero los corazones no. «¿Es hoy?», preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. El niño asintió con la cabeza. «Mi tía vive lejos, dice mi mamá». «Pero no tanto», agregó, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Él quiso decir tantas cosas de golpe que ninguna salió. Quiso decirle que estaba orgulloso de él, que era más valiente de lo que muchos adultos que conocía, que no tenía idea de cuánto lo había ayudado. Pero todas esas palabras parecían demasiado grandes para aquel pasillo estrecho. Al final, se quedó con lo único que sonó verdadero en su boca. «Te voy a extrañar». El niño bajó la mirada. Con la punta del zapato arrastró una línea invisible sobre el suelo. «Yo también», dijo en voz baja. Desde dentro, la madre llamó. «Ya casi nos vamos, ven a ayudar con esta caja». El niño entró un momento, pero antes de desaparecer del todo, se giró sobre los talones, como si hubiera recordado algo importante. Corrió hacia él. Se detuvo a 2 pasos de distancia. Se metió la mano en el bolsillo delantero de la sudadera. «Te hice algo», dijo, sin mirarlo directamente, pero no quería dejarlo bajo la puerta esta vez. Sacó un cuaderno pequeño, de tapa blanda, con una esquina doblada. No era completamente nuevo, tenía marcas de uso. Se lo extendió sin ceremonias, como quien entrega algo urgente. Él lo tomó con cuidado. Era un cuaderno de dibujo. En la portada, con marcador, alguien había escrito: «Para cuando te sientas solo». Se le cerró la garganta. ¿Es tuyo? El niño negó con la cabeza. «Es tuyo ahora». Abrió el cuaderno. Las primeras páginas tenían dibujos de estrellas, casas, figuras de palitos, un árbol torcido, un cielo rayado con azul. Más adelante, las hojas estaban en blanco. «No lo terminé», explicó el niño, «para que tú lo termines». Él sintió lágrimas acumulándose en los ojos, pero se negó a parpadear demasiado rápido. No quería que el momento se empañara más de lo necesario. «Gracias», dijo, con una sinceridad que pesaba. «No sabes cuánto significa». El niño se encogió de hombros, como si no fuera un gran gesto. Pero lo era. Era el gesto que cerraba un círculo. La madre salió con 2 cajas pequeñas en los brazos. Al verlo ahí, con el cuaderno en las manos, comprendió más de lo que las palabras podrían explicar. «Él le habla mucho de usted», dijo, intentando sonreír. «Dice que es el vecino que escucha sin hacer ruido». Él se quedó quieto, sintiendo que esa frase lo nombraba de una manera que nadie lo había hecho antes. No como el que está solo, no como el que vive al lado, como alguien que escucha, como alguien que está. «Gracias por haber estado aquí», agregó ella, bajando la voz. «No lo digo solo por él». Se miraron un momento, y en esa mirada compartieron algo: el cansancio, la culpa, el amor, el miedo. Los adultos siempre cargan aquello que los niños no ven, pero ese niño, el de al lado, había visto más que muchos grandes. El resto pasó rápido, como suelen pasar los finales cuando uno intenta aferrarse a ellos. Las cajas bajaron por las escaleras, una, otra, otra. La puerta del departamento se quedó cada vez más vacía. El eco de las voces se fue diluyendo. Él no bajó al coche de la mudanza. No porque no quisiera, sino porque entendió que había fronteras íntimas que pertenecían solo a ellos. Pero se quedó en el pasillo, cerca de su puerta, sosteniendo el cuaderno como si fuera una antorcha. Cuando el niño bajó por última vez, sin mochila ya, solo con sus manos en los bolsillos, levantó la vista y lo buscó. Lo encontró ahí. Donde siempre. Como si fuera parte de la casa. «Adiós, vecino», dijo el niño. «Hasta pronto», respondió él, cuidando mucho de no decir adiós. El niño sonrió apenas, como si hubiera entendido la diferencia. «Te voy a guardar un rinconcito en mi cuarto nuevo», añadió, «aunque no sepas cómo es». Él dio un paso adelante, dudó, y luego se agachó un poco para quedar a su altura. «Y yo te voy a guardar un espacio aquí», dijo, dándose un toque suave en el pecho. El niño lo miró, con esa seriedad extraña que solo tienen los pequeños que han visto demasiado. Asensio. No hubo abrazo.
No hubo despedida dramática. Solo ese intercambio de miradas que decía, lo que pasó entre nosotros no se borra con una mudanza. Luego, se fue. Los pasos se alejaron escaleras abajo. Se escuchó la puerta del edificio abrirse. Un murmullo de voces. El motor de un auto. Y después, nada. Silencio, un silencio distinto al de antes. No era el vacío que lo devoraba. Era el eco de algo que había sido real, que había importado. Volvió a su departamento, cerró la puerta. Por un momento, se quedó apoyado en ella, respirando muy despacio. Miró el cuaderno en sus manos. Lo llevó a la mesa. Lo abrió en la primera página en blanco. Tomó un lápiz. No sabía dibujar como él, pero sí sabía algo, aunque lo hubiera olvidado, sabía escribir. Y entonces, en esa primera página vacía que el niño le había dejado, escribió con letra lenta. Gracias por haber tocado la puerta de alguien que ya no quería estar. Cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa como si fuera un compromiso. Los días que siguieron se sintieron raros. El pasillo estaba más silencioso. No había risas. No había pasos rápidos. No había golpecitos en la pared, y sin embargo, él no se cayó. Había una diferencia enorme. La soledad ya no era desconocida. Y, sobre todo, ya no era absoluta. Empezó a cambiar pequeñas cosas. No grandes decisiones. No transformaciones repentinas. Gestos pequeños. Abrió las persianas todos los días. Salió a caminar aunque no tuviera nada que hacer. Empezó a preparar comida en lugar de vivir de lo primero que encontraba. Llamó a su hermana después de meses de silencio. La conversación fue rara al principio, torpe, llena de pausas, pero existió. Eso ya era algo. Comenzó a buscar trabajo. No como quien se aferra a lo único que le da valor, sino como quien busca una forma nueva de sostenerse. En las tardes, volvía al cuaderno. A veces dibujaba líneas sin sentido, como si tratara de imitar al niño. Otras veces escribía recuerdos difusos de su infancia, de mudanzas pasadas, de miedos viejos. No todos los días eran buenos. Algunos eran muy difíciles, pero incluso en esos días, había algo que antes no estaba, un deseo, el deseo de no desaparecer. Con el paso del tiempo, volvió a pasar por el parque. Esta vez no solo se sentó, se llevó el cuaderno consigo. Se sentó en la banca y lo abrió casi por instinto. Una señora mayor se sentó en la banca de enfrente. Un grupo de adolescentes reían demasiado fuerte cerca del columpio. Un perro sin correa corría libre. El mundo seguía siendo el mismo. Él no. Escribió allí una frase que resumía aquello que aún no sabía cómo explicar en voz alta. Pensé que este niño había venido a salvarme de la soledad, pero en realidad me enseñó a no salvarme huyendo. Volvió a casa esa tarde sintiéndose diferente. Liviano, sí. Pero también más responsable de sí mismo. Porque ya no tenía esos golpecitos en la pared, ya no tenía notas nuevas bajo la puerta. Ya no tenía al niño recordándole que estaba ahí. Ahora era él quien tenía que recordárselo. Y, sorprendentemente, era capaz de hacerlo. Esa noche, antes de dormir, caminó hasta la pared que compartían. La tocó con la palma abierta. No esperando nada. Gracias, susurró. No hubo respuesta. Y no hizo falta. Porque la respuesta ya estaba ocurriendo dentro de él. Acto 7 no fue un final, fue un punto de regreso. Regreso a su propia vida. Regreso a la voz que había aprendido a callar. Regreso a la dignidad de poder decir, con calma. Asterisco estoy aquí. Y esta vez, no pienso irme de mí mismo. Asterisk. Pasaron varios días desde la mudanza, días en los que el edificio parecía haberse convertido en un lugar distinto. No era solo la ausencia del niño, era el eco que había dejado. Un eco que no hacía ruido, pero que vibraba suavemente en los rincones del pasillo, como si su energía pequeña y persistente hubiera quedado adherida a las paredes. Él notó ese cambio de inmediato. La primera mañana después de la partida, abrió la puerta con la costumbre de mirar hacia el otro lado del pasillo, y el vacío lo golpeó. No era un vacío oscuro, sino un espacio nuevo, como si el mundo hubiera sido borrado y ahora necesitara ser dibujado de nuevo. Sin embargo, no volvió a cerrarse en sí mismo. Ese era el primer signo de la redención silenciosa que estaba empezando. Salió al pasillo. Respiro hondo. Miró la puerta vacía, sin dibujos, sin mochilas apoyadas, sin zapatos pequeños en el tapete. Y no huyó hacia adentro. En lugar de eso, bajó las escaleras. Salió al exterior. Compró pan en la panadería de la esquina. No porque lo necesitara,
sino porque quería moverse. Quería estar en el mundo. La panadera lo reconoció, la misma que siempre lo veía pasar sin mirarla. «Hacen días que no venías», dijo con un tono amable. Él parpadeó, sorprendido por el reconocimiento. «He estado cambiando algunas cosas», respondió, usando palabras que sonaban nuevas en su boca. Ella sonrió. «Qué bueno. Te sienta bien». Ese gesto simple, ese reconocimiento mínimo, surtió un efecto profundo. Porque durante años había caminado por esa calle sin que nadie lo viera realmente. Y ahora, sin buscarlo, alguien lo veía. Caminó de regreso con una bolsa de pan caliente entre las manos. El vapor se filtraba por la tela, tibio, casi reconfortante. Esa calidez le recordó los papeles del niño, los dedos pequeños, el sonido suave de los golpes en la pared. Al llegar al edificio, se cruzó con un vecino que nunca antes le había dirigido la palabra. Un hombre mayor, del tercer piso, siempre con cejas fruncidas y paso lento. «Te vi el otro día en el parque», murmuró, sin mirarlo directamente. «Parecías mejor». Él quedó inmóvil. No sabía si agradecer, si sonreír, si solo asentir. Al final, optó por lo único que sonó honesto. «Estoy intentando estarlo». El vecino asintió una sola vez y siguió su camino, pero dejó tras de sí una sensación inesperada. La gente está empezando a verme de verdad. Aquella tarde, por primera vez desde que el niño se había ido, él abrió el cuaderno que le regaló. Lo puso sobre la mesa y observó las páginas vacías, esperando algo de él. No sabía dibujar. No sabía por dónde comenzar. Pero sabía que esas páginas eran un puente que debía cruzar. Tomó un lápiz y dibujó algo pequeño, una línea inclinada, luego otra, después un rectángulo torcido. Era una casa, deformada, imperfecta. Pero era una casa. Se rió bajo. «No soy bueno en esto», susurró. Y sin embargo, siguió dibujando. No para hacerlo bien, sino para hacerlo. Al terminar, escribió debajo: «No siempre se empieza con belleza. A veces se empieza con verdad». Ese acto, aparentemente pequeño, marcó el inicio de un hábito. Cada tarde, él se sentaba frente al cuaderno y dejaba que sus manos hicieran algo, lo que fuera. A veces dibujaba, a veces escribía, a veces solo tocaba el papel, como recordando que alguien le había confiado ese espacio. Con el tiempo, ese ritual se convirtió en un ancla. El pasillo ya no le recordaba la ausencia del niño, sino la presencia de un cambio propio. Un día, mientras barría su sala por simple necesidad de moverse, encontró bajo un mueble algo que había pasado por alto, un papel doblado, probablemente caído semanas antes. Se agachó, lo recogió, lo abrió con cuidado. Era un dibujo, 2 figuras de palitos. Una de ellas era él, la otra, el niño. Ambos estaban frente a una puerta abierta. Y arriba, en letras torcidas: «No te cierres». Se sentó en el suelo con el papel entre sus manos, sintiendo que esa frase llegaba en el momento exacto en que la necesitaba. Porque, aunque estaba cambiando, aún había partes de él que querían volver a cerrarse, que se resistían a esta nueva forma de vivir. El niño, incluso sin estar, seguía guiándolo. Esa noche, salió a caminar más lejos que de costumbre. Siguió un camino que no tomaba desde hacía meses. El aire nocturno era fresco y olía a tierra húmeda. Mientras caminaba, sintió como su mente se abría, poco a poco. Recordó momentos de su infancia, recordó mudanzas, recordó silencios largos, algunos que él había elegido, otros que le habían impuesto. Y entendió algo importante, que su soledad había sido primero una defensa, luego una costumbre y finalmente un hábito que casi lo consume. Ahora estaba aprendiendo a reemplazar ese hábito por algo distinto. Curiosidad. Presencia. Connection. Volvió al edificio con un cansancio distinto, no emocional, sino físico, como el cansancio de quien ha caminado hacia adelante por primera vez. Los días continuaron pasando. Y él siguió escribiendo. Seguiu dibujando. Siguió saliendo al parque. Estaba construyendo una vida sin darse cuenta. Un sábado por la mañana, alguien tocó su puerta. No el sonido suave del papel. Un golpe real. Abrió. Era la madre del niño. Ella sonrió, más tranquila de lo que recordaba haberla visto. «Perdona que venga sin avisar», dijo, «pero encontré algo entre las cosas del niño. Dijo que quería que lo tuviera cuando te sintieras listo». Le extendió un sobre pequeño, color marrón. Él lo tomó con manos temblorosas. «Gracias. ¿Cómo están?» «Él está bien», respondió ella. «Le cuesta un poco adaptarse, pero habla mucho de aquí. ¿Y de usted?» Él sintió una oleada de calor en el pecho,
una mezcla de orgullo y tristeza. Ella lo miró con una suavidad sincera. No sé qué pasó entre ustedes. No lo entiendo del todo. Pero sé que lo ayudó más de lo que él puede decir. Y creo que él lo ayudó a usted también. Él asintió. Sí, dijo, mucho. Ella se despidió, y él cerró la puerta. Se apoyó en ella un segundo, como si necesitara estabilizarse. Luego abrió el sobre. Adentro había un dibujo. Uno simple, un camino largo que se perdía en el horizonte. Y sobre el camino, una frase escrita con calma, sin prisas. Sigue caminando. Esa frase cayó dentro de él como una piedra que despierta el agua dormida, porque acto 8 no iba de decir adiós. No iba de nostalgia, no iba de quedarse atrapado en lo que fue. Acto 8 era la redención silenciosa. Era darse cuenta de que estaba vivo, que el mundo lo esperaba, que lo aprendido no se perdía con la distancia. Miró el dibujo durante largo rato. Luego tomó el cuaderno azul, lo abrió en una página nueva y escribió algo que nunca antes había tenido valor de escribir. No camino por ti. Camino porque me enseñaste a querer llegar a algún lugar. Y al cerrar el cuaderno, sintió una verdad profunda, algo más grande que el dolor, más grande que la nostalgia. El niño no lo había salvado, lo había despertado. El resto le tocaba hacerlo a él, y lo estaba haciendo, sin ruido, sin prisa, sin milagros, con pasos sinceros. Las semanas después de recibir el último dibujo se convirtieron en un periodo extraño, como si el tiempo estuviera aprendiendo a moverse con él, no en su contra. No había grandes cambios externos, no había triunfos repentinos ni giros dramáticos. Lo que había era algo más profundo, más íntimo, un equilibrio que nunca había sentido en su vida adulta. La primera señal de ese equilibrio llegó una mañana cualquiera. Se despertó y, sin pensarlo, abrió la ventana. La luz entró sin resistencia. Antes, ese gesto le parecía inútil. Ahora le daba sentido a sus mañanas. Sentía, de algún modo, que la luz le pedía permiso antes de tocarlo, como si supiera que él necesitaba tiempo para acostumbrarse a ella. El cuaderno azul seguía en la mesa. Nunca estuvo guardado. Nunca estuvo oculto. Siempre abierto, siempre disponible, como una conversación continua. Un día, al abrirlo, se dio cuenta de algo importante. La mitad ya estaba llena. De Bujo's Torps. Phrases sueltas. Reflexiones que parecían migas de pan dejadas en el camino para no perderse. Era testimonio de una transformación silenciosa. Una prueba de que había caminado, incluso cuando no lo notaba. Ese día decidió salir temprano. Caminó hasta el parque, se sentó en su banca habitual y se quedó mirando a los niños jugar. No buscaba al suyo, ya no miraba con esa ansiedad del principio, miraba con gratitud. Cada risa, cada salto, cada caída leve en el césped le recordaba que la infancia tenía una fuerza que él había olvidado. Una fuerza que se había reactivado en él a través de aquel niño pequeño, persistente, valiente. Pasó largo rato allí, y cuando finalmente decidió volver a casa, lo hizo con algo parecido a tranquilidad. Durante ese camino, algo inesperado ocurrió. Al pasar por una calle lateral, vio un anuncio pegado en una vitrina. Se busca personal, medio tiempo. Ambiente tranquilo. Antes, habría ignorado ese cartel. O lo habría fotografiado sin atreverse a llamar. O lo habría leído con el corazón encogido, sabiendo que no tenía la fuerza para intentarlo. Pero esta vez, se detuvo. Lo leyó otra vez. Y entró. El local era pequeño, una librería que vendía textos usados y cuadernos nuevos. Olía a papel viejo, a tinta seca y a algo parecido a calma. El dueño, un hombre de barba gris, lo miró con curiosidad. ¿Vienes por el aviso? Él respiró. Por primera vez en mucho tiempo, dijo sí sin pensarlo demasiado. Hablaron durante unos minutos. No fue una entrevista complicada. No hubo preguntas que apretaran viejas heridas. Solo una conversación humana. El dueño asintió varias veces, vio algo en él, o tal vez quiso darle una oportunidad sin más. Y al final dijo, puedes empezar el lunes. Él salió del local sin sentir vértigo. Sin sentir su mundo colapsar. Sin pensar en huir. Caminó como quien carga una noticia sin necesidad de gritarla. Al llegar a casa, abrió el cuaderno azul. Escribió, no es un trabajo, es un inicio. Ese fue el verdadero paso hacia la redención. No encontrar algo grandioso, sino permitirse comenzar pequeño. El lunes llegó. Se presentó, aprendió a ordenar estantes, a registrar ventas, a hablar con clientes. Le sorprendió descubrir que la gente escuchaba cuando él hablaba. Que la interacción no lo drenaba,
sino que lo nutría. Que la vida, a su modo, estaba respondiendo al esfuerzo lento que él había puesto. Con el tiempo, el dueño le ofreció más horas. No porque él las pidiera, sino porque su presencia se había vuelto valiosa sin que él se diera cuenta. Y un viernes por la tarde, mientras ordenaba una pila de libros infantiles, escuchó una risa suave en la calle. Esa risa. Ese tono. Ese sonido tan particular. Le tembló el pecho. Miró por la ventana. No lo vio, pero por un segundo, sintió que el mundo le había guiñado un ojo. No porque el niño estuviera allí, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera para sentirse vivo. Ese día caminó de regreso a casa con la sensación extraña de que había cerrado un círculo sin romperlo. Al llegar al edificio, pasó la mano por la pared donde antes golpeaban. No buscando conexión. Honrando la que había tenido, entró a su apartamento, se sirvió algo ligero de cenar. Se sentó en la mesa. Abrió el cuaderno azul en una nueva página. No sabía exactamente qué escribir. Así que empezó con lo más simple, lo más esencial, lo más honesto. Estoy bien. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, es verdad. No lloró. No tembló, no dudó, sintió paz. Una paz profunda, de esas que no dependen de la presencia de alguien, sino del reencuentro con uno mismo. Esa noche, antes de irse a dormir, miró el cuaderno una vez más. Recordó cada nota, cada dibujo, cada golpe en la pared, cada miedo, cada avance, cada paso, y entendió que el final no era una despedida, era una transformación. El niño no había marcado su final. Había marcado su renacimiento. Él pensó que la vida se había detenido aquella noche en que un papel apareció bajo su puerta. Pero ahora sabía que fue justo lo contrario. La vida había empezado allí. Con un mensaje simple escrito por manos pequeñas, alguien le recordó que incluso el corazón más silencioso puede volver a despertar. Y mientras cerraba la última página del cuaderno azul, entendió que no importaba la distancia. Compartir un fragmento de luz siempre deja una chispa encendida en quien decide recibirla.